Y hoy día tenemos probablemente al invitado más importante, tal vez no muy conocido por todos, pero la gente especializada en esto sí lo conoce. Él es Antonio Escootado, es un connotado historiador, filósofo, ensayista, escritor y académico español. Es autor del libro Historia General de las Drogas, que es una obra magna en la materia que recorre cómo la droga está presente desde el año 4000 o 5000, los primeros vestigios antes de Cristo, hasta nuestros días, y por qué vías del ser humano se ha ido interiorizando. Él es pro despenalización del consumo y comercialización de todas las drogas, y él ha abordado también la coyuntura, el ángulo económico para este tema. Don Antonio Escootado fue premio Anagrama de ensayo en 1991 y premio Espasa de ensayo en 1999. La entrevista está grabada, yo la realicé la semana pasada. Se las recomiendo, es interesante, las opiniones del señor Escootado, y además son de bastante avanzada. Así que dentro de poco estaremos escuchando esta conversación que sostuve con él la semana pasada. Doctor Camus, buenos días. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bien, te iba a comentar la página 23 del diario El Pulso, que vi ayer un extracto, y aquí lo comenta el diario Pulso, el discurso de del expresidente, señor Ricardo Lagos, sí, en Icare. Me pareció bastante acertado lo que dijo. El expresidente tiene una muy buena oratoria, además hay mucha presencia, como comentaba yo ayer con la Marlena, así que lo dice con bastante enfáticamente. Pero bueno, aquí el Pulso destaca una frase que es muy cierta, que le hemos hablado otras veces, que nos falta una mirada común de largo plazo. Estamos acostumbrados todavía a quedarnos en el desafío del próximo periodo presidencial. Yo creo que esa visión, una vez que tú la logras llevar a cabo y que los políticos logran superar la pelea chica del voto de la próxima elección, es lo que marca la diferencia entre los países que realmente alcanzan el desarrollo, entendiendo por desarrollo más que el PIB per cápita y todas esas medias promedísticas, sino que el desarrollo de verdad. Eso uno. Y lo otro, mucho más micro, que lo hemos comentado en otra oportunidad, que también lo dijo el expresidente, que nos encuentra toda la razón, que es insólito que no haya TAC en las carreteras. ¿Y tú sabes por qué eso? Porque las concesionarias, según dicen, como la caja te entrega la plata cash, hay una ventaja financiera. Que pasa el auto y te pasa el billete, recién la plata al tiro. El TAC no, porque el TAC tiene un cobro de 30 días, qué sé yo. Entonces hay una pérdida financiera. Pero esa cuestión no puede ser. O sea, no puede ser que ya habiendo todo el sistema de TAC para todas las carreteras concesionadas, tú vayas a Viña y tengáis que todavía volverte el fin de semana largo con todas las cuotas ya. Esa cuestión tiene que haber alguien, como dijo el presidente también, el expresidente tomando sus palabras, voluntad política y voluntad, no sé, pues de que alguien haga la pega. De que alguien haga la pega y decir, oye viejo, ya no puede ser que no haya TAC. ¿Ah? Sí. Entonces dejémonos de cagar, ¿no? Y que no haya, y yo le encontré razón en el lado que lo dijimos también, que haya tan poca como infraestructura nueva. O sea, yo me acuerdo cuando vivía en Perú, que vivía en Perú entre el 2001 y el 2006, venía para acá, para Chile, y a cada rato había algo nuevo. Sí, bueno. Que el taxista como que lo mostraba con orgullo. Bueno, ahora tenemos, no sé, esta Costanera Norte, después la radial de Vespucio, después, y así sucesivamente. Fíjate que ahí es donde yo no entiendo que el expresidente Piñera, que generó tanta confianza en los inversionistas, no hayan hecho nada en esa materia. Fíjate, no lo entiendo, no sé qué pasó. Es que al parecer fue por el tema del terremoto. El periodo muy corto. Ya. Entonces tuvo que abocarse a la reconstrucción. Eso entendí. Al parecer, esa es la razón que sea. Pero nos falta ese impulso que el mismo expresidente Lagos, como dices tú, con mucha prestancia, dijo este tema. Yo le comentaba alguna vez a un amigo, oye, ¿sabéis qué más? Yo le hubiera dado a Lagos la presidencia para siempre. Quédate de presidente y que no necesite más elecciones. Tú lo harías perpetuado en el poder. Sí, yo creo que es malo perpetuarse en el poder. Sí, de todas maneras. Oye, y otro comentario del diario Pulso, la página 8, y que, mira, no sabía bien cómo tomártelo, pero el titular dice: Proyecto Crucero Mundial podría llegar a la justicia. Socios se enfrentan por resultados. Acá está un ejemplo de alguien que emprende, que trata de hacer una buena idea, que arriesga todo y que trató de ganar plata y le fue mal. ¿Quién es ese? Bueno, el tema está a cargo de la familia Mussiet, que son los dueños de PAL.
Ah, el proyecto de crucero mundial, ya me acuerdo, ya. Sí, un proyecto que muy buena onda, qué sé yo, arrendaron un crucero, invitaron a la gente a ir al mundial y definitivamente no prendió como tenía que prender. Y ahora están perdiendo harta plata y los inversionistas están pidiendo parte de la parte que pusieron y por eso capaz que lleven a la justicia. Pero esto era para graficar de algún modo el tema que se ha venido denostando y que a veces hay que poner la voz enfrente y en defensa de los empresarios. Que el empresario no es el gallo que le va bien a cada rato y que llega, se llena la plata de los bolsillos de plata, sino que hay gente que arriesga y ese riesgo tiene sus compensaciones a veces y a veces tiene sus penurias y muchas veces tiene sus penurias. Y acá tenemos un ejemplo claro de alguien que con una buena idea puso los huevos ahí y definitivamente le fue mal, porque quizás no ajustó bien algunas perillas, quizás lo sobredimensionó o no tuvo una buena estrategia de marketing o no le achuntó al momentum. Pero que vaya, no es por decirle a Mussiet, yo admiro a Mussiet en ese sentido. O sea, llegó, lo hizo, le fue mal y bueno, llegará y emprenderá de nuevo. Pero entonces el tema no es que a todos los empresarios nos vaya bien de una y que por lo tanto hay que llegar y de alguna manera u otra quitarle la plata para emparejar la cancha. Hay gente que le va mal. Muy bien, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Aprovecha a cambiar ya tu auto con la tasa especial de 0,59% con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz y además acumulas kilómetros para viajar gratis. Y el Porsche Macan tiene motor turbo 4 cilindros, 237 caballos de fuerza, 0 a 100 en 6,9 segundos. Anda a verlo a Porsche Center en José Alcalde de la Nueva, lo pruebas, te lo compras. Que pueden tener un supermercado Mole y tus nietos en común, que ahora todos están cerca de ti en Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la ESA al lado del acceso a Costanera Norte. Descubre más en www.almagro.cl. Y con el nuevo GPS Lite de Entel Empresas siempre sabes dónde está tu negocio. Obtén hoy la tranquilidad que necesitas para responder a tus clientes manteniendo localizados los vehículos de tu empresa, taxis, furgones, van, camiones 3/4, solo lo que necesites. GPS Lite a solo 9.990 pesos, llamando a tu ejecutivo al 603.600-030. Bien, vamos entonces a escuchar, tal como le había adelantado ya en la parte final de nuestro especial de penalización de consumo y comercialización de drogas, la entrevista que sostuve con el famoso historiador, filósofo, ensayista, escritor y académico, el señor Antonio Escotado. Él es español y habló desde Madrid con nosotros. Escuchemos lo que dijo al respecto de este tema. Tal como habíamos adelantado, estamos con don Antonio Escotado para conversar en este especial que estamos sobre despenalización, ¿cierto?, de consumo y comercialización de drogas. Don Antonio Escotado es un connotado historiador, filósofo, ensayista, escritor y académico. Ha escrito innumerables libros, entre los más destacados esta Historia General de las Drogas, para una fenomenología de las drogas, Aprendiendo de las drogas, entre otros. También aborda el tema económico en su libro Los enemigos del comercio. Él es premio Anagrama de ensayo 1991 y premio Espasa de ensayo 1999. Don Antonio, es un honor tenerlo con nosotros conversando acá en Información Privilegiada. Muy bien. Muy bien, partamos. Quisiera ir al origen y en la parte más básica, pero también tal vez más amplia. ¿Por qué cree usted que el ser humano consistentemente a lo largo de la historia ha buscado la droga, ya sea en forma legal o ilegal? ¿Cuál es la motivación más de fondo, cree usted? Bueno, las drogas son un recurso, en principio, para vivir mejor, para controlarse mejor, para llegar a más viejo y tener menos dolores. Esa es la razón que, la medicina y el esparcimiento son las fuentes principales para ir descubriendo, primero en el mundo botánico y luego a través de la síntesis química, pues esos principios activos que permiten ver o sentir de manera desacostumbrada
nuestra realidad cotidiana. ¿Y por qué el hombre quiere evadir esa realidad cotidiana, cree usted? No, es que ahí está con la cruzada antidroga vino la idea de que las drogas son evasión. Pero bueno, bastante más evasión, por ejemplo, es el cine o el teatro. O sea, las drogas, igual que hay personas que las llaman paraísos artificiales, y no son ni paraísos, pero sobre todo lo que no son es artificiales. Pensar que la química es artificial es ignorar de qué está compuesto el cuerpo humano. De modo que las drogas no son para evadirse. La idea de la evasión viene con la prohibición, que a su vez es una iniciativa que no acabó de consolidarse, recuérdelo, hasta 1971, la Convención Internacional de Sustancias Psicotrópicas. Y fíjese que ahora, a 2014, ya en realidad la cruzada ha cedido en gran medida. Estamos en una época de armisticio silencioso, lo que se llama reducción de daños, que es una manera de decir, bueno, el abordaje de la cuestión como guerra A no ha salido bien, al contrario, ha estimulado el mercado negro, ha creado gánsteres infinitamente superiores que Capone, y entonces ¿cómo nos desandamos? Pues bueno, con una política de reducción de daños que es la que está en vigor desde hace aproximadamente 10 años. Y ahora, en el mundo entero. Sí, claro. Ahora, los que están a favor del prohibicionismo y en línea con las características de las drogas, que asumamos por un rato su tesis de que no son evasivas, sino que es parte de un sistema, no sé, distractivo o de recreación o como queramos llamarlo, sí está probado de que hay mucha gente de que cae en adicciones que terminan con un final bastante mal y con externalidades negativas también, ¿cierto?, a la sociedad. Entonces, claro, los prohibicionistas dicen, claro, bueno, si yo abro esa puerta no vaya a hacer que esto se transforme en una bacanal. No, ya, por eso, pero es que en castellano tenemos ese refrán de que se le hacen a uno los dedos huéspedes para explicar la cuestión. Los casos de abuso de drogas, en proporción con los casos de uso de drogas, son inferiores a los casos de abuso, por ejemplo, de velocidad, en proporción con los conductores de automóviles. Sin embargo, lo que interesa aquí destacar es precisamente el abuso, porque es una profecía autocumplida. Primero se dice que son paraísos, luego que son artificiales, luego que nos escapamos y finalmente, cuando alguien hace caso, se dice, hombre, así me confirma. Si alguien no hace caso, pues bueno, tampoco le hacen caso los medios de información. Con lo cual, pues la situación sigue más o menos igual, salvo por lo que le contaba antes, porque la policía ya no quiere perseguir en la mayor parte de los países y se prefiere una política de reducción de daños a la política belicosa previa, que no sirvió para nada y que lo único que hizo fue pues, lo que pasa ahora en México, 40.000 personas muertas al año con el asunto de ayudarlas. Por lo tanto, usted es un firme convencido de que supongamos que abriéramos el mercado de las drogas y que compañías como Bayer pudieran fabricar cualquier tipo de droga, estamos hablando, ¿usted cree que ese escenario sería mucho mejor que el actual? ¿Y que el consumo no se dispararía a niveles de que mucha gente quedara perdida por exceso de consumo de droga? Mire usted, cuando yo escribí las 1500 páginas de Historia General de las Drogas, precisamente quería salir de esta órbita que dice, si yo hiciera tal cosa, ¿qué pasaría? Y entonces ofrece vastos ejemplos de qué pasó cuándo. En vez de qué pasaría si, ¿qué pasó cuándo? No conocemos ninguna droga de las 120 o así que yo investigo en el libro que haya sido retirada de circulación por razones prohibicionistas. Sin embargo, sí conocemos muchas, por ejemplo el cloroformo, el éter, que fueron abandonadas a pesar de ser útiles y a pesar de poderse encontrar actualmente, a poco que se busquen, porque las personas prefirieron otras o se dieron cuenta de que tenían efectos básicamente adversos. El asunto de la cruzada, el asunto de base peligroso, es tratar a los adultos como si fueran niños y además básicamente débiles mentales.
Entonces, lo que se hace es multiplicar los puntos de venta, con la prohibición, digo. Antes había 10 farmacias, pues ahora hay 150 puntos de ventas para productos adulterados, más caros y dominados por las mafias. La prohibición en ningún caso ha reducido la cantidad de droga circulante. Por Dios, no se olvide de esto. Y respecto a lo que pasó, bueno, a su punto, porque usted menciona en el libro que en el siglo XIX solo el alcohol y el éter tenían algunas medidas de control, asumo, de acuerdo a lo que vi en su libro, de que el resto no. ¿Qué pasaba en ese entonces en términos de cifras o en términos de realidad en el siglo XIX, que no estamos tan lejos? Pues no pasaba nada, pasaba que las drogas estaban unas en los herbolarios, es decir, en las tiendas de productos vegetales, otras en los futuros supermercados, que eran las droguerías, y otras en las farmacias. El problema de drogas, en realidad, apareció primero y fundamentalmente en los Estados Unidos, relacionado con prejuicios raciales. O sea, se supuso que la cocaína enloquecía sexualmente a los negros, que la marihuana era un producto que exaltaba el homicidio entre los mexicanos que se filtraban por el Río Grande, que la heroína era un producto que encantaba a los judíos y que además servía para mantener ese mundillo inicial del jazz, que era todo subversivo y revolucionario, pero que luego ya en los años 50 volvería con la generación esta llamada beatnik. O sea, en realidad las drogas son muy distintos. Lo que el ropaje ceremonial que las rodea, de lo que ellas mismas son. La heroína, concretamente, fue legal hasta el 30 y tantos y consiguió muchísimo público, porque es que se vendía como una forma segura de no tener catarro, de combatir la gripe, de asegurarse un tono psíquico adecuado todos los días, y además para curar la dependencia de opio y morfina. Estamos de acuerdo, pero también convengamos de que, y eso ha salido también, de que mucha gente ha caído y que la nivel de dependencia de drogas como la que usted nombra, de la heroína, son un camino a la fatalidad total. Pero no nadie la administra para curarse la gripe. Bueno, depende, o sea, creo que fíjese, por ejemplo, 4 tomadores de morfina y opio cotidianos, le puedo mencionar, porque son muy activos: Francisco de Goya, el pintor español, el canciller Bismarck, el músico Wagner y el gran poeta y escritor Goethe. Usted ve que estas 4 personas están tomando láudano, es decir, opio, todos los días en cuentas de farmacia muy poderosas, equivalentes a gastarse hoy 100 o 200 euros para, digamos, arruinarse, o que más bien lo toman el uno para pintar mejor, el otro para escribir más cómodo, el otro para hacer política y el otro para componer música. Estamos de acuerdo, pero entonces usted dice que esto es administrable, porque hay muchos casos de gente que no ha logrado administrarlo, que también partió por escribir mejor, por tocar música, por lo que sea, pero que después terminan totalmente dependientes y con las vías destruidas. También hay testimonios de eso, no nos podemos negar. Es clarísimo que hay testimonios de eso, pero también hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Quiero decir, lo que no interesa ni a los medios de comunicación ni a las fundaciones, digamos, públicas en materia de drogas, es ver la proporción de personas que consumen sin llegar a alertar digamos, a la policía o a sus familiares o a causar ingresos en los hospitales. Eso, aunque parezca mentira, no se ha investigado la proporción de usuarios normales. Igual que, por ejemplo, el alcohol es el caso más clarísimo de todos. Pues claro, hay un cierto porcentaje de los que beben alcohol que no saben beberlo, que cometen crímenes espeluznantes. Al tomarlo, ¿le vamos a echar la culpa al alcohol? No. Pues entonces, ¿por qué se la vamos a echar a la cocaína o a la heroína? Estamos conversando con don Antonio Escotado, historiador, filósofo, ensayista, escritor y académico acerca de este tema de las drogas. Entonces, supongamos, porque a ver, vamos separando. El tema de la guerra contra el narcotráfico ha sido un desastre, yo creo que los números están ahí. Asumamos
que lo que usted nos está diciendo de que dentro del número de consumidores hay evidentemente un reducto que termina muy mal, pero que la mayoría administra. Si eso es tan evidente, ¿cree usted que hay otros intereses de quienes propician el prohibicionismo partiendo por Estados Unidos? Pues mire usted, para empezar, es curioso que no haya habido un solo gran traficante, ni de heroína, ni de cocaína, ni de marihuana, ni de hachís norteamericano. Es francamente curioso, porque es el país de más consumo del mundo, el máximo importador, y sin embargo, los malos para los americanos siempre es un mexicano, un chino, un tailandés, no hay ni un solo norteamericano. Ya es un poquito raro eso, pero es que cada país tiene, digamos, su punto ciego, igual que cuando vamos conduciendo en coche, como no sea con técnicas muy modernas, que ahora por lo visto ese punto que no se ve, se puede ver a través de un sistema de espejos, siempre hay una zona ciega. Entonces la zona ciega de los Estados Unidos es precisamente esa cosa de que ellos llaman the manifest destiny, el destino manifiesto. O sea, que ellos son los que van a limpiar moralmente al planeta. Esto, claro, pues tiene mucho de cinismo, mucho de disparate y más aún de hipocresía. Yo no sé bien hasta qué punto, aunque mi libro de Historia General de las Drogas investiga muy en detalle los orígenes de la cruzada en los Estados Unidos, yo no sé bien si esto lo podemos hacer responsable a unas personas determinadas, que serían un par de obispos, por cierto, estas personas, pero lo que es evidente es que el asunto ha desembocado en un fantástico negocio. Y la única forma de recortar ese negocio es lo mismo que pasó con las brujas en el Renacimiento y un poco antes, que es que se llegó a crear un fantástico mercado de untos y potajes brujeriles, entre abrasado y abrasado, entre hoguera y hoguera. Resultaba que los alguaciles se quedaban con los productos de las brujas y se los revendían a la aristocracia. Más o menos, fíjese usted que no hay tanta diferencia con lo que está pasando ahora. O sea, cada vez que el ser humano renuncia a la razón y se pone a creer en simplezas, se mete en tremendos berenjenales. Esto es lo que yo pienso. Creo que todas las cruzadas fracasan porque todas son simplezas. En general, la cultura popular asocia el consumo de drogas a la diversión, al mundo del rock, ¿cierto?, a la evasión, que decíamos. Sin embargo, usted en su libro hace una relación bastante directa entre varias religiones y las drogas. ¿Dónde se unen estas dos aristas que aparentemente uno las pondría como antípodas, ¿cierto? Porque siempre la religión ha estado contraria al consumo de esto. Sin embargo, usted echa el tiempo hacia atrás en el Islam, en el cristianismo y también en cosas más cercanas a la brujería, por así decirlo, a la magia y la mitología. ¿Dónde se junta la religión con el consumo de droga? Pues mire usted, las hostias antiguas, es decir, la comunión antigua, es invariablemente en los 5 continentes, es una hostia psicoactiva. El gran trabajo que tuvo el judaísmo, el cristianismo y el islam fue conseguir formalizar el sacramento de comunión y hacer que se comulgara con una fe, en vez de comulgarse con un pelotazo psíquico producido por una planta africana, una planta americana, una planta asiática o una planta europea. No hay duda alguna de que el origen de la institución de la comunión es una comunión con fármacos psicoactivos. Que eso obviamente perseguía entrar en un estado, digamos, de cualquier cosa, digamos. Pues bueno, los misterios de Eleusis, que son la institución más venerada por la antigüedad, por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, Homero dice que son lo más sagrado que el hombre ha visto. Los misterios de Eleusis tenían una reserva mistérica, es decir, cada uno de los peregrinos juraba por su vida no decir qué pasaba, pero todos, incluyendo gentes de la sobriedad intelectual de Aristóteles, Platón, Marco Aurelio, Cicerón, Píndaro, todos decían, nos hemos muerto y hemos resucitado. Ah, pues
pues entonces uno puede creer que les había pasado a gentes tan inteligentes simplemente porque les habían tocado un tambor o había sonado una flauta. No, señor. Eso bebían una cosa llamada quiqueón, donde bastantes estudios han demostrado que eso contenía cornezuelo de centeno. Es decir, no solo el cornezuelo de centeno, una preparación donde se habían separado del cornezuelo de centeno los alcaloides hidrosolubles de los no hidrosolubles. ¿Usted cree que parte de los mitos y comillas revelaciones de la religión en general podrían explicarse por el uso de estos psicotrópicos y que de repente vieran cosas que en realidad no estaban sucediendo? Bueno, hay dos tipos de fármacos que yo distingo, unos como visionarios y otros como alucinógenos. Los fármacos propiamente alucinógenos, como por ejemplo la belladona, el beleño, ciertas formas de mandrágora, las daturas, que son tan habituales en el continente americano, esos son alucinógenos porque después de tomarlos, el usuario está tan tremendamente intoxicado que se cree lo que está viendo, digamos los cambios perceptivos en la audición, en la visión, en el tacto, en el gusto. En los fármacos visionarios, es decir, la psilocibina, la LSD, todos los de esa familia producen enormes cambios perceptivos, pero el sujeto nunca se los cree. Es decir, el sujeto recuerda siempre que está bajo el efecto de una sustancia que le cambia la manera de sentir. Eso es una distinción fundamental y una de las razones de que hubiera tanto problema con las brujas desde el siglo XIII al XVII fue que las brujas y los brujos europeos usaban fármacos de la familia alucinógena en vez de la familia visionaria. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo había destruido con las bibliotecas básicamente todo el saber farmacológico. ¿Por qué? Pues porque amenazaban su comunión, es decir, ofrecían una comunión sustancial frente a la comunión formal que ofrecía el cristianismo o el islam. Bien, ahora, y para ya ir cerrando y tratando... Por favor, cerremos, que ya llevamos una eternidad. Sí, no, estamos terminando, don Antonio, solo esta es la última pregunta. Para terminar, ¿cómo ve usted el futuro en términos de despenalización del consumo y comercialización? ¿Usted cree que estamos más bien cerca, más bien lejos? ¿Se llegará algún día a la despenalización total del consumo y comercialización de drogas? Pues mire usted, a mí lo de las profecías y lo del futuro no me va un pelo. Me encanta investigar el pasado. Le puedo asegurar que la situación, porque claro, insisto que yo he trabajado en esto hace ya unos 20 años que no me ocupo de temas de drogas, pero he trabajado en esto con mucha intensidad. Y cuando dejé de trabajar, el clima público de persecución, o sea, el acuerdo general de los estados y de los políticos en materia de hay que seguir con la cruzada, esto no hay otra manera que la guerra, tal, esto era casi unánime. Ahora, pues la unanimidad ha cedido mucho. Y lo único que está claro es que tanto Naciones Unidas como las policías de cada país ya desesperan del sistema ensayado. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda en hacer que la población, que es así, que se lo ha creído completamente, el esquema de que hay que hacer la guerra y que las drogas son evasión y que todo el que las toma queda enganchado para siempre y muere, todo esto, lo difícil ahora va a ser cambiarlo a la población, porque primero se le ha contado que existe el demonio, que las brujas van montadas en escobas y que vuelan a grandes distancias a la velocidad del sonido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo le contamos a la población que en realidad era mentira, que habíamos inventado un remedio que aumentaba los males? Este es el problema actual. Bien, don Antonio Escotado, ha sido un gusto conversar con usted y que tenga mucha suerte en todas sus actividades. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias.